Nos encontramos el día de hoy con David Herrera, el oficial de préstamos que trabaja dentro de mi equipo, y trabajamos conjuntamente para ayudar a todos los compradores, a todas las personas que están pensando en comprar una propiedad. David, quisiera que hoy te presentaras a mi audiencia y que te dirigieras a ellos diciéndole, aclarándole qué necesitan ellos si apenas están pensando, tienen una pequeña idea en su mente de comprar una propiedad. Claro que sí, Jenny, gracias, chévere. Gracias por la presentación. Bueno, quisiera comentarte un poquito, ¿no? Y que la audiencia entienda el equipo con que está contando actualmente. Comienzo en esta industria hace algunos años, ya en el 2016. He pasado por distintas etapas de lo que es la industria, asistiendo inicialmente a oficiales de préstamos cuando empecé en aquel momento y después formándome, incluso ya hasta llegar a manejar un equipo de ventas en la parte de financiamiento, ¿no? Hoy en día, oficial de préstamos 100% y bueno, agradecido contigo por la oportunidad de trabajar con tus clientes, lo que hemos venido haciendo en conjunto y representar en un 100% a todos los clientes como lo hemos venido haciendo. Yo creo que esa es la clave para una compra efectiva, ¿no? Y asistir al cliente correctamente. Entonces, yendo a tu pregunta, lo que tiene que tener la persona interesada en comprar, el criterio, ¿no? Lo que tiene que tener claro son tres aspectos fundamentales, ¿ok? Lo primero que tenemos que considerar es la parte de los ingresos. Debemos evidenciar una estabilidad laboral por los 2 últimos años. Eso es básicamente el fundamento y el criterio que nosotros tenemos presentes para evaluar la parte de los ingresos de un aplicante. Primero, ingresos. Lo segundo que tenemos que tener claro es un récord crediticio que debe tener la persona, un historial de crédito que mientras mejor sea el historial de crédito, mejor posibilidad y mejor negocio le podemos ofrecer a ese cliente, ¿no? Exacto. Va bien relacionado porque el historial crediticio dice que también se ha manejado en el tiempo ese cliente con sus deudas y eso es algo que lo ve el banco con bastante detenimiento, ¿no? Y lo tercero es definitivamente el aplicante o los aplicantes al préstamo tienen que tener un ahorro suficiente que nos permita cubrir los gastos asociados o el dinero asociado a la compra de una propiedad, que es básicamente un down payment según el programa que vayamos a utilizar y luego los gastos asociados al cierre, a lo que es la transacción, básicamente eso. ¿Y más o menos cuánto representaría eso, David? Mira, down payment, podemos tener un down payment tan bajo como un 3%, ¿ok? Y si nos enfocamos en un préstamo convencional, el préstamo convencional nos permite organizar todo y dependiendo del récord crediticio de la persona, pudiéramos entrar con un 3% de down payment. Eso es lo mínimo en cuanto a down payment. Y adicionalmente, entonces, para los gastos de cierre, muy a grosso modo, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, alrededor de un 5% adicional, básicamente. Ok, y esa persona para entrar con ese 3% debería tener un score mínimo o cuánto es lo mínimo que se debería de tener para cada tipo de préstamo o es igual para todos. No, sí, definitivamente. El récord crediticio, ahí es cuando abre la posibilidad, el buen manejo del crédito, ¿no? Para entrar con el 3% en un préstamo convencional, 3% de down payment, tienen que suceder dos cosas. El aplicante tiene que ser primer comprador, ¿ok? Y este término de primer comprador es importante analizarlo porque puede ser una persona que nunca haya comprado una propiedad o puede ser una persona que por los últimos 3 años no esté en título de ninguna propiedad. Es decir, una persona pudo haber tenido una propiedad años atrás, pero la vendió, ¿ok? Y si esa persona vende esa propiedad y no está en título de ninguna propiedad por los últimos 3 años, es considerado primer comprador de nuevo. Entonces eso, junto a un excelente récord crediticio, yo diría que más de 720 de puntaje de crédito, nos abriría las puertas entonces para optar por un 3% de down payment con un préstamo convencional, básicamente. Y la otra opción que siempre manejamos, que es muy buen producto, es un préstamo FHA. El préstamo FHA, independientemente del puntaje de crédito, te permite entrar con un 3.5% de down payment, siempre y cuando el crédito, lo mínimo que podemos tolerar o que permite el banco es 580 puntaje de crédito para un préstamo FHA, con un 3.5% de entrada. Ok, y hay otro tipo, por lo menos las personas que no han hecho taxes o que no cumplen con esos requisitos, ¿hay otro tipo de préstamo para ellos?
Básicamente en cuanto tú te refieres a los taxes por el tipo de ingreso de las personas. Sí. Ahí entramos en la primera etapa que les comentaba y lo primero que debemos considerar, que es la parte del ingreso. Cuando hablamos de ingresos, usualmente tenemos dos tipos de ingresos en los aplicantes, ¿no? Una persona que está contratada por una compañía, el cual recibe una forma W2 y le pagan bien sea semanal, quincenal, mensual. Esa persona puede tener un paquete anual, un salario anual, o puede tener un pago por hora, ¿no? Un rate la hora. Esa persona se trata distinto a la persona que el otro tipo de ingreso es cuando es self-employed, es un trabajador independiente, ¿ok? El trabajador independiente pueden tener dos tipos de ingresos, o a título personal, o esa persona independiente crea una compañía y entonces va a tener unos taxes personales y unos taxes de corporación, ¿ok? Entonces el cálculo del ingreso para la persona trabajador independiente o self-employed se calcula distinto. Tenemos que ver el historial laboral en esa misma industria por 2 años y ver cómo están sus declaraciones en los 2 últimos años de taxes, porque la declaración de impuestos es lo que define del documento de declaración de impuestos, es lo que define y es de donde nosotros sacamos los números para calcular el ingreso para esa persona siendo trabajador independiente. Pero si esas personas, por ejemplo, ya sea W2 o 1099, un self-employed o un trabajador dependiente, si no hace taxes, yo he escuchado, la gente misma me dice, Yané, cuéntame sobre esos préstamos de bank statement con los estados de cuenta bancario. ¿Se puede comprar una propiedad? Muy buena pregunta, fíjate. En la industria hay dos tipos de productos, ¿no? Se han venido generando en el tiempo diferentes productos para hacer posible la calificación a las personas según su perfil financiero, ¿ok? Entonces, lo estándar del mercado o préstamos que se denominan QM, Qualified Mortgages, es usualmente cuando vamos bajo las regulaciones de Fannie Mae y Freddie Mac, ¿ok? Fannie Mae y Freddie Mac rigen las condiciones para los préstamos FHA y convencional, ¿ok? Ahora, el sistema financiero ha ajustado los criterios de calificación y se han ido creando en la industria productos non-QM, que son Non-Qualified Mortgages, ¿ok? Exacto. Y ahí entramos en una lista de productos que permiten tener métodos alternos de calificación con el tema del ingreso para calcular, ¿ok? Entonces ahí, volviendo a tu pregunta, es cuando podemos hablar de productos calculando ingreso en base a los estados de cuenta de banco, bank statements, de 12 meses de evidencia de recibo de pago o 24 meses. 24 meses de bank statement o 12 meses de bank statement. De igual manera, hay otros productos que incluso no consideramos ingresos para la calificación. Sí, es importante porque cada caso es diferente. Exactamente. Y solamente tendrían que contactarnos y verificar cuál es el estatus en que se encuentra esa persona en cuanto a su actividad financiera y todo, porque cada persona tiene un perfil diferente. Ahora también me gustaría, David, hablar sobre esos programas, porque normalmente hay personas que cuentan con sus taxes, cuentan con el crédito, pero no tienen esa inicial completa para entrar. Esos programas que da el gobierno o da Miami-Dade o qué otros tipos de programas ayudarían a un comprador a poder lograr este sueño de comprar su hogar. Exactamente. Hay programas, como bien lo dices, que se han venido diseñando según el condado o incluso el mismo gobierno en ciertas épocas del año ha venido sucediendo. Por ejemplo, ahora a partir del 1 de julio está anunciado que va a venir de nuevo un programa que asiste para gastos de cierre, ¿no? Ese es el Hometown Heroes. El Hometown Heroes, correcto. Existe hace muchos años. Inicialmente está enfocado solamente a los héroes de la ciudad, hablando de maestros, policías, bomberos, personal de la salud, etc. Era un producto enfocado solamente para ellos, pero en los últimos años un poco... Con la pandemia, ¿no? Creo que cambió. Luego de la pandemia, con la condición país y un poquito para promover la compra de propiedades y promover a los nuevos compradores, se ha abierto un poco a distintas profesiones y básicamente se ha abierto mucho las condiciones para aplicar a esto. Y básicamente todo el mundo que trabaje para un empleador de la Florida, que esté registrado, ese empleador que esté registrado en la Florida,
básicamente puede calificar hoy en día, ¿no? Evaluando de nuevo ingresos, créditos y los ahorros. Este programa te puede asistir hasta con el 5% del monto a financiar. Así funciona, ¿ok? Entonces, es muy buen programa, en mi opinión, uno de los mejores, ¿ok? Igualmente existen otros programas que son del condado, que te asisten con cierta cantidad de dinero según el condado donde quieras comprar propiedad, ¿no? Okay. Pero hay ciertas condiciones que aplican. Hay un límite de ingreso de todos los aplicantes. En una aplicación pueden haber hasta 4 aplicantes. O sea, buenísimo, porque son 4 ingresos. Son 4 ingresos siempre y cuando hay un aporte positivo en el escenario de cada uno de los aplicantes. Porque definitivamente no hacemos nada con un aplicante que tengas 780 de crédito y muchas deudas. Y 780 de crédito por un aplicante y tenemos muy buen escenario en el préstamo. Pero hay uno de los otros 3 aplicantes tiene 580 de crédito, jala el escenario completo. Y full de deuda. Etcétera. Porque toman un promedio, ¿no? Entre el crédito más alto y el crédito más bajo. Es correcto. Bueno, no es un promedio, fíjate. Eso es uno de los mitos también que están en la industria, ¿no? En regulaciones Fannie Mae y Freddie Mac, que son FHA convencional, siempre cada individuo que aplica a un préstamo, cuando chequeamos la parte del crédito, el récord crediticio, vamos a recibir información de 3 burós diferentes, que son Equifax, TransUnion y Experian, correcto. Y entonces, de esos 3, hay un puntaje mayor, siempre hay un puntaje mayor, un puntaje menor y un puntaje en el medio. Entonces, cada aplicante vamos a considerar el puntaje del medio, pero entre todos los aplicantes vamos a considerar el del medio más bajo de todos los aplicantes. Entonces, por esa razón, es que es bueno evaluar siempre ese perfil financiero en general de cada uno de los aplicantes para ver si hace sentido de que todos estén en una misma aplicación, ¿ok? Entonces, volviendo de nuevo a los programas de asistencia, cada condado también ofrece, hay ciertas limitaciones, hay ciertas condiciones que los aplicantes tienen que cumplir, ¿no? Para poder calificar este tipo de préstamo, pero definitivamente contamos con todo eso y hemos tenido la posibilidad nosotros como equipo ofrecerle a todos los clientes no solamente una opción de financiamiento, sino múltiples opciones. Llevamos a la mesa distintas opciones y después definitivamente buscamos la que más convenga para ese cliente que esté interesado en comprar. Perfecto, David. Y lo que más me ha gustado de ti en todos los clientes que hemos atendido es la forma, porque nosotros les hacemos una cita, le hacemos una estructura dentro de una hoja de cálculo y vemos cuál es la posibilidad que ustedes tienen de comprar. Ustedes no se pueden cerrar porque tienen el crédito un poco bajo o porque no tienen una inicial completa. Hay diferentes modalidades de ayudarlos a ustedes y si en este momento no están listos, ustedes pueden, nosotros les vamos a hacer un seguimiento durante 1 año, 2 años, porque el tiempo lo van a determinar ustedes de acuerdo a las actividades que ejecuten, que vaya a mejorar su crédito, que vaya a hacer una mejor declaración de impuestos, de todo, y lograr poder ayudarlos a comprar esa propiedad que tanto anhelan. Bueno, David, ¿tienes otra cosa que agregar? ¿Qué le dirías tú a las personas que están ahí indecisos si compran o no compran? ¿Cuál sería el llamado que tú le harías a esas personas? Bueno, el llamado que les hago es que nos sentemos. Yo creo que el proceso de compra de una propiedad comienza sentándonos todas las partes para entender ese perfil financiero que necesitamos se ajuste a las regulaciones del sistema financiero y ver a qué monto pueden calificar. Ese es el paso número 1. Reunirnos con el cliente, ver el monto de calificación máximo y de ahí con una carta de precalificación, una vez que tengamos todo, se sale confiadamente al mercado a buscar propiedad con todo el sentido del mundo, ya con garantía de que esa persona está calificada para X cantidad de dinero. Los invito a todos, hay muchos mitos en realidad con las compras, ¿no? Entonces todos esos mitos se rompen cuando nos sentamos en la mesa y se sientan con profesionales en la industria que les ayudan a aclarar todas las dudas que ustedes tengan para la compra de una propiedad. Bueno, David, muchísimas gracias por permitirme estos minutos de tu tiempo y poder darle tanta información de valor a los clientes que a veces se sienten perdidos y no hayan cómo, hasta apenas les da contactar a uno y ver si califican o no. Yo los invito a que nos contacten, les dejo toda mi información en la parte de abajo y con gusto David y yo los ayudamos a lograr este gran sueño. Claro que sí.